Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este blog vuelvo a retomar la serie de vídeos para explicar el modelo de entrelazamiento igual a agujeros de gusano. En anteriores ocasiones ya explicamos en qué consistía el modelo, qué eran los agujeros de gusano y qué era el entrelazamiento. En esta ocasión nos toca abordar un tema igual de interesante que es la radiación de Hawking. Y es que aunque es más o menos conocido el hecho de que los agujeros negros se espera que puedan emitir radiación en forma de partículas al exterior, es menos conocido lo confuso que resulta combinar esto con el principio de equivalencia de la relatividad general. El principio de equivalencia se trata ni más ni menos que del punto de partida de toda la relatividad general de Einstein, y es un principio que tiene su análogo en geometría. Cuando uno analiza figuras geométricas, podemos pensar concretamente en superficies, se cumple que cualquier superficie que esté curvada, siempre y cuando no forme picos, parece que es plana si tú te vas a un entorno lo suficientemente pequeño. Por ejemplo, en el caso de una esfera que evidentemente está curvada, si tú tienes una esfera con un radio muy grande, puede suceder que a simple vista no seas capaz de detectar que se trata de una esfera y no de un plano. ¿Qué es lo que nos sucedería a nosotros con la Tierra? Si la miramos de cerca parece que es un plano, pero si la miramos en su conjunto resulta más evidente que es esférica. Así que podríamos decir que todo el movimiento terraplanista básicamente lo que hace es ignorar este teorema, que todas las figuras curvas son localmente planas si no forman picos, que en entornos pequeñitos en comparación con el radio de curvatura es imposible percibir que están curvadas. Bueno, mejor que imposible, extremadamente difícil. Pues bien, Einstein se dio cuenta de que si soltábamos varios objetos desde mucha altura sobre la superficie de la Tierra y todos ellos empezaban a caer sobre la Tierra debido al campo gravitatorio, entre ellos relativamente se percibirían en reposo y no podrían saber que estaban siendo acelerados debido al efecto de la gravedad si no se comparaban con un entorno lejano, por ejemplo mirando a la Tierra que les estaba esperando. Así que pensó que el hecho de que la gravedad fuese indistinguible de la ausencia de gravedad en un entorno suficientemente pequeño podía tener relación con el hecho de que una superficie curva pareciese localmente plana. Una idea que se resume en que la gravedad sería localmente no perceptible. Para poder saber si estás padeciendo un campo gravitatorio, necesitas un tiempo más o menos extenso o recorrer una distancia más o menos extensa. Así que quedaos con este titular. La gravedad tiene que ser imperceptible para quien la está padeciendo en su entorno local. Tiene que comparar con entornos lejanos para detectarla. Cuando llevamos este principio al horizonte de sucesos de un agujero negro, esa región de la cual la luz no puede escapar, tiene que seguirse manteniendo. Por tanto, si una persona está atravesando el horizonte de sucesos, no tiene que percibir absolutamente nada extraño. Quienes sí pueden percibir que le está sucediendo algo son las personas que lo observen desde la distancia. Concretamente verán que desaparece y su imagen nunca vuelve a estar disponible. Pero la persona que está cayendo no va a percibir absolutamente nada. Y esto será así, de hecho, hasta que la persona llegue en principio hasta el centro del agujero negro, donde la curvatura del tejido espaciotemporal sí que formaría picos y por tanto no se cumpliría el principio de equivalencia. Recordad que el criterio para que la curvatura no se pudiese detectar localmente era que no formase picos. Concretamente, el centro de un agujero negro forma algo muy similar a un pico y por tanto ahí incluso un observador que esté encima notaría que está sucediendo algo. Recapitulo, la gravedad tiene que ser localmente imperceptible, por tanto, para un observador atravesando el horizonte de un agujero negro, no tiene que suceder absolutamente nada extraño. Solo lo perciben quienes están lejos, fuera de ese entorno local. Pues bien, cuando combinamos el principio de equivalencia con la teoría cuántica de los campos, suceden cosas inesperadas. Por ejemplo, en teoría cuántica de campos podemos definir el vacío como un estado en el que no hay partículas y le podemos asignar una función matemática y una serie de propiedades que si estamos trabajando en el vacío están perfectamente definidas. Sin embargo, cuando combinamos la teoría cuántica de campos con el principio de equivalencia parece que algo no cuadra y es que concretamente la función del vacío en un espacio curvo depende del observador. Un observador que esté sometido a un campo gravitatorio percibirá vacío, principio de equivalencia. Sin embargo, otra persona que esté observando a la primera desde lejos verá un espacio curvado con gravedad y el vacío cuántico que percibirá será diferente,
Concretamente ya no será vacío. Esa función de vacío se habrá convertido en algo que representa un sistema de partículas a una cierta temperatura. Y esa temperatura además será proporcional a la aceleración que esté padeciendo el primer observador. Así que recapitulando, resulta que algo esté vacío o no depende de quién lo esté observando. Lo que para una persona puede estar completamente vacío sin partículas, para otra puede estar lleno de partículas. Este fenómeno es lo que se conoce como el efecto Unruh. Y en el horizonte de un agujero negro sucede algo muy similar. Un observador que esté en el horizonte de sucesos va a tener definida una función de vacío, pero alguien que lo observe desde lejos percibirá que ahí hay un montón de partículas. Y en particular, como demostró Hawking, puede ver partículas que estén escapando al exterior del agujero negro. Partículas que por otra parte la persona que está cayendo no percibe y que por tanto dan lugar a una paradoja. Para un observador atravesar el horizonte es algo normal y no percibe absolutamente nada, pero para alguien exterior resulta que se está viendo un montón de partículas liberadas, como consecuencia de que el vacío en espacios curvos sea diferente para diferentes observadores. Algo conocido como el principio de complementariedad. Hay dos versiones de una misma historia, y en particular, si las partículas de radiación asociadas al agujero negro tuviesen una temperatura muy elevada, desde fuera se podría ver cómo el observador que está cayendo es incinerado por dichas partículas, pero sin embargo dicho observador debería no percibir absolutamente nada. Así que hay una clara pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿El principio de equivalencia está mal? ¿La percepción de partículas por parte de uno y del otro no es lo que está mal? Pues a día de hoy, lamentablemente, no sabemos cuál es la respuesta correcta a este enigma, pero todo apunta a que será algo del estilo del modelo de entrelazamiento igual a agujeros de gusano, ER igual a EPR. De todos modos, no me voy a adelantar porque concretaremos más sobre esto en los siguientes vídeos. A donde quería llegar por ahora es al tema de que el hecho de que los agujeros negros radian no es tan sencillo como coger y decir, vale, los agujeros negros radian y liberan cosas hacia el exterior. No. Aceptar eso implica una serie de paradojas. Y son una serie de paradojas que se han tenido que ir resolviendo con calma y que a día de hoy no está claro cuál será la resolución definitiva. Porque renunciar al principio de equivalencia supone renunciar a toda la relatividad general, ya que es su punto de partida, y por otra parte, renunciar a las matemáticas de la teoría cuántica de campos supone renunciar a todo lo que nos ha llevado a construir el modelo estándar de la física de partículas. Así que frente a cargarse o una teoría o la otra, lo más sensato es intentar optar por una solución compatibilista que sea capaz de resolver esta problemática sin renunciar a ninguna de las dos teorías que sabemos que funcionan. Porque insisto, sobre todo con el tema del principio de equivalencia. Cargarse el principio de equivalencia no es corregir la relatividad general del mismo modo que la relatividad general corrigió a Newton o que Newton corrigió a Galileo. Cargarse el principio de equivalencia es cargarse el corazón de esa teoría. No hay una forma sensata de cargarse eso y que todo lo otro siga teniendo sentido. Nos quedaríamos siempre decir la precesión de Mercurio, nos quedaríamos siempre decir cómo se curva la luz debido a estrellas, nos quedaríamos siempre decir las ondas gravitatorias y una diversa cantidad de etcéteras. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido muy interesante y ya sabéis que iré continuando en el siguiente vlog. Hasta la próxima.